Buen día, mi nombre es Verónica Fernanda Castro Molina y hoy le vamos a presentar la importancia del crecimiento bacteriano para nuestro programa de televisión Bacterium. Y hoy nos encontramos con María Fernanda Terán Pepinoso. Claudia Viviana Vargas Vallejos. Daniela Alejandra Castillo. A continuación, María Fernanda nos dará una pequeña explicación de crecimiento microbiano. Hola Vero, mira, te cuento. El crecimiento microbiano se refiere especialmente al incremento de individuos, pero no al tamaño de los individuos de una determinada población. En el caso de las bacterias no hablaremos a nivel individual, sino a nivel de conjunto de microorganismos, es decir, población de microorganismos. Por ende, el crecimiento microbiano se refiere al aumento poblacional de una especie microbiana en un medio de cultivo provisto de todas las necesidades del microorganismo, especialmente o cabe resaltar la cantidad de nutrientes, la temperatura, el grado de humedad, los gases y el pH. ¡Qué interesante, María Fernanda! Ahora háblanos de los tipos de crecimiento microbiano. Cuéntanos, Mafe. Listo, pero mira, entonces te cuento. En cuanto a los tipos de crecimiento de los microorganismos, está el crecimiento exponencial y el crecimiento logarítmico. En el exponencial, esta modalidad de crecimiento tiene lugar cuando el número de células de la población bacteriana se duplica en un periodo fijo o en un periodo determinado. De igual forma lo podemos observar en la imagen. De este crecimiento podemos decir que la representación es a una escala aritmética, que es una curva cuya pendiente aumenta constantemente. Respecto al crecimiento logarítmico, la curva disminuye a medida que la población alcanza su tamaño máximo. Y respecto a las fases, ¿por qué fases pasan los microorganismos? Listo, Vero. Entonces te comento acerca de las fases. Estas se dan principalmente en crecimiento de los microorganismos en sistemas cerrados, en donde se observa una curva de crecimiento muy típica de estos microorganismos en diferentes fases, como la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. En la imagen lo podemos observar de forma más detallada. Como una breve explicación de esta gráfica, podríamos decir que sobre el eje Y está el número de microorganismos viables durante un periodo de tiempo determinado y las fases de las cuales pues ya vamos a explicarlas a continuación. Las fases de la curva de crecimiento, por ejemplo en la fase de latencia se da o es un periodo de adaptación a las nuevas condiciones ambientales en un medio de cultivo. La fase de aceleración es el periodo donde las células mejor adaptadas comienzan a dividirse, por lo tanto lo hacen gradualmente. En la fase exponencial o logarítmica es donde la población se incrementa de modo regular, duplicándose a intervalos regulares de tiempo. En la fase estacionaria hay una merma o una disminución en el crecimiento poblacional que se da esencialmente por el agotamiento de nutrientes y acumulación de productos tóxicos. Y la fase de declinación o la fase de muerte, como lo vemos en la imagen, que es la última, es la pérdida de viabilidad o lisis celular y se debe especialmente al agotamiento de reservas de energía. Estupendo, María Fernanda. ¿Para estos microorganismos son importantes las temperaturas cardinales? ¿Cuáles son estas? Listo, bueno, entonces te cuento, las temperaturas cardinales establecen temperaturas mínimas, máximas y óptimas de crecimiento en función de la velocidad de crecimiento y de la temperatura de incubación de los microorganismos, ¿listo? Se las clasifica en temperatura mínima, óptima y máxima. La mínima es cuando la actividad metabólica es mínima. Las membranas se hacen más rígidas y los procesos de transporte son limitados o inexistentes, ¿vale? La temperatura óptima es cuando los microorganismos registran la máxima velocidad de crecimiento y las reacciones enzimáticas ocurren a la máxima velocidad posible. Y la temperatura máxima es en la cual el crecimiento no existe y se hace insostenible todo proceso bioquímico para la desnaturalización de proteínas y enzimas, ¿vale? Respecto a esto, podemos observar en la gráfica que están clasificadas las temperaturas que te acabo de mencionar y por ende están con números. Entonces en la 1
como podemos observar en la imagen, está la gelificación de la membrana. Los procesos de transporte se llevan a cabo lentamente y no hay crecimiento. Bueno, en el punto número 2 de la gráfica están las reacciones enzimáticas en donde aumentan su velocidad. En el punto 3, que es la parte óptima de la temperatura, están las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo a su máxima velocidad. Y en el punto 4, que es el punto máximo, está la desnaturalización de proteínas y membrana citoplasmática, que viene siendo la lisis térmica. ¿Vale? Fue un gusto haberte contado sobre el crecimiento microbiano y espero sigamos aprendiendo a lo largo del video. Excelente información, María Fernanda. Ahora vamos con Gloria Viviana. ¿Estos microorganismos se clasifican de acuerdo a su temperatura? Claro que sí, los microorganismos también se clasifican de acuerdo a su temperatura. ¿Cómo son? Primero, los hicrófilos, que son de 0 a 20 grados centígrados. Los mesófilos, que son de 20 a 40 grados centígrados. Los termófilos, que están de 40 a 60 grados centígrados. Los hipertermófilos, que son de 60 a 80 grados centígrados. Los termófilos extremos, que son de 80 grados centígrados. Por otra parte, están los psicotróficos, que son microorganismos que crecen a temperatura ambiente, pero que causan contaminación en condiciones de refrigeración. Fantástico, Claudia. ¿Estos tienen adaptaciones moleculares? Las adaptaciones moleculares de la psicofilia en los microorganismos se dan en las enzimas con función óptima en el frío, el transporte activo a bajas temperaturas por receptores en la membrana, en estado de semifluido de la membrana y lípidos de algunas bacterias. Teniendo en cuenta que las temperaturas cardinales de los microorganismos psicófilos es óptima, es cuando está a menor o igual a 15 grados centígrados. Máxima es cuando está a 20 grados centígrados y mínima cuando está a menor o igual de 0 grados centígrados. Genial, Claudia. ¿Y estos microorganismos cómo se clasifican de acuerdo a la acidez? Los microorganismos también se clasifican de acuerdo a su acidez, que en este caso es el efecto del pH. Como la mayoría de microorganismos pueden crecer dentro de un margen de pH en su medio, manteniendo al mismo tiempo su pH interno óptimo prácticamente constante, por ejemplo, la Escherichia coli puede crecer bien entre el pH 6 y el pH 8, pero su pH interno es siempre 7.6 o muy cercano a ese valor. Respecto al margen normal del pH a los que crecen los microorganismos, este se puede clasificar en neutrófilas si crecen en modo óptimo, en torno a la neutralidad, entre pH 5.5 y 8. Adisófilas si crecen normalmente entre el pH 0 y pH 5. Alcófilas si crecen entre el pH 8.5 y pH 11.5. Qué buen aporte, Claudia Viviana. Gracias. Ahora escuchemos a Daniela Alejandra. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a la alcalinidad? Claro, Verónica, mira, al igual que con la temperatura, cada microorganismo tiene un rango de pH dentro del que se puede desarrollar. Se clasifican en 3 grupos. Están los acidófilos, que son microorganismos que viven a valores de pH por debajo de 2. En general, los hongos tienden a tolerar valores de pH más ácidos que las eubacterias. También encontramos los alcalófilos, que son aquellos microorganismos que viven en valores de pH superiores a 10, y los neutrófilos, que son aquellos que viven en valores de pH cercano a la neutralidad, es decir, entre un rango de 6 a 8. Qué importante información, Daniela Alejandra. ¿Y cómo actúan de acuerdo a la disponibilidad de agua? Claro, Verónica. Con respecto a la disponibilidad de agua o concentración de sales, los microorganismos se pueden clasificar en diferentes grupos, como por ejemplo los no halófilos. A este grupo pertenecen los microorganismos que crecen en concentraciones del 1 al 6% de cloruro de sodio. En otro grupo encontramos los halófilos moderados, que son aquellos que crecen en concentraciones del 6 al 15% de cloruro de sodio. Los halófilos extremos, aquellos que crecen en concentraciones del 15 al 30% de cloruro de sodio. Los halotolerantes, aquellos que crecen mejor en ausencia de solutos.
y los osmófilos, aquellos que son capaces de vivir en altas concentraciones de azúcares. Muy bien. ¿Y cómo responden a la disponibilidad de oxígeno, Daniela Alejandra? Con respecto al oxígeno, los microorganismos se pueden clasificar en dos grupos, aerobios y anaerobios. Dentro de los aerobios encontramos a los obligados, que son microorganismos los cuales necesitan del oxígeno para su crecimiento. También encontramos los facultativos, que crecen mejor en presencia de oxígeno, y los microaerofílicos, que requieren baja concentración de O2. Dentro del grupo de los anaerobios encontramos a los aerotolerantes, que no requieren de oxígeno, y los obligados, que el O2 es letal para ellos. Y con esto hemos terminado por hoy. Damos las gracias a nuestras invitadas por el gran aporte que le hicieron a nuestro programa de televisión Bacterium. Estos temas nos han quedado demasiado claros. Muchas gracias y hasta pronto.